Nosotros continuamos en esta ruta 1, ahora vamos a pasar a un segundo panel, vamos a invitar a los panelistas y a nuestro moderador para que se vayan acercando. Mientras tanto, les recordamos que en sus credenciales, en la parte posterior, en el reverso, ustedes tienen este QR que también se encuentra en los tótems, donde pueden encontrar el programa y además del programa también para ayudarnos a medir la huella de carbono. Tenemos allí un formulario que invitamos a todos ustedes para que puedan ayudarnos rellenándolo. Y ahora sí pasamos a un segundo panel: transición energética transformadora, energías renovables, eficiencia energética y mercados de carbono. Tema muy interesante que vamos a tener a continuación, para lo cual vamos a invitar a quienes lo conforman. José Mesa Segura, director general de la Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas. Bienvenido. Nos acompaña Ricardo Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables, la SPR. Invitamos a Daniel Camac, presidente de H2 Perú, también para que se acerque. Recibimos a Silvia Susana González Muñoz. Ella es directora de la Unidad de Gestión del Cambio Climático de CAIA Ingeniería. Bienvenida. Y nuestro moderador será Juan Coronado, director general de Ignis Perú. Bien, ya estamos. Vamos a pedirles a ustedes, tal como hicimos anteriormente. Sabemos que en este tema de cambios de salas a veces es un poquito complicado mantener el orden, pero vamos a intentar hacerlo. Y más que nada vamos a mantener los tiempos. Esto para nosotros es muy, pero muy importante para respetar la agenda, tanto de esta sala como de las otras, para que ustedes también tengan la posibilidad de visitar la feria de exhibición de los stands que nos están acompañando, y para que ustedes sepan que de inicio a fin este evento va a cumplir con los tiempos. Por respeto a ustedes, por respeto también a nuestros panelistas, conferencistas y moderadores. Ahora sí, para recibir a los integrantes de este panel, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muy bienvenidos, y vamos a ceder la palabra a nuestro moderador. Ustedes van a contar con un timer aquí para que sepan cómo vamos con los tiempos. Adelante. Muchísimas gracias a la organización por esta gentil invitación y además por contar con este panel de lujo que tenemos aquí. Yo quisiera empezar por simplemente destacar que, si bien hay motivos económicos para hacer un negocio, detrás tiene que haber un propósito, y creo que ese propósito que nos une dentro de la sostenibilidad, porque no es el único factor, pero es combatir el calentamiento global y por ende el cambio climático. Y una de las cosas que debemos tener en cuenta es que el forzamiento radiativo, que es el que te genera el calentamiento global, está dependiendo de la emisión de gases de efecto invernadero. Nosotros estamos actualmente, este panel está conformado por expertos en los temas de energías renovables, de hidrógeno, de ingeniería y sostenibilidad. Y la idea básicamente es un poco centrarnos en cómo cada una de estas áreas está viendo no solo el mercado de carbono, sino cómo hacemos que esta mitigación de gases de efecto invernadero sea real y verdadera. Hace bastante tiempo había una discusión en el Perú porque, como recordarán, después del protocolo de Kioto, lo que se hablaba mucho era la división entre los países que habían contaminado y los países que se comprometían, digamos, o sea, los países que habían contaminado y se comprometían a reducir, y los que no habíamos contaminado y nos faltaba desarrollarlo, por lo tanto teníamos que emitir. El mundo ha cambiado, ahora la responsabilidad es de todos. Todos tenemos que contribuir a disminuir las emisiones globales. Si bien el Perú no tiene tantas emisiones, no podemos estar exceptuados del esfuerzo global que significa la mitigación de gases de efecto invernadero. Además, para el Perú, la reducción de gases de efecto invernadero es no solo mitigación, sino también adaptación, porque y en el sector que estamos, en energía, sabemos que gran parte de nuestra matriz depende de las hidroeléctricas.
Y la fuente de las hidroeléctricas de la sierra, la mayor parte de las grandes hidroeléctricas, su fuente son los glaciares. Y los glaciares están perdiendo volumen, están perdiendo agua. Ya lo hemos visto, sequías que nos dejan y nos hacen subir el precio de la energía. El año 2023 nos subió el precio de la energía de manera considerable. Pero como les digo, y por el lado de adaptación y por el lado de mitigación, hay un informe interesante de la Agencia Internacional de la Energía del año 2023 que señala que entre eficiencia energética y energías renovables se espera en un escenario net cero que sean el 50% del total de reducciones de gases de efecto invernadero. Dicho esto, yo quisiera simplemente presentarles este distinguido panel. Tenemos a José Mesa, que es el director de eficiencia energética del Ministerio de Energía y Minas, a Silvia González, que representa a la ingeniería CAIA, y a mi amigo Ricardo, que es el presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, y a Daniel Camac, que es un empresario conocido por todos, no solo en las energías renovables, sino ahora dirigiendo la Asociación Peruana de Hidrógeno, ¿no? Entonces, sin más, yo quisiera empezar con las preguntas que tenemos preparados. Disculpen que vea el papelito. Y primero con José. José, dicho sea de paso, cada uno va a tener 10 minutos para poder desarrollar sus preguntas, por favor. Desde la Dirección de Eficiencia Energética, ¿qué sinergias se están promoviendo entre las políticas de eficiencia energética y los mercados de carbono? Además, ¿qué oportunidades identifican desde la Dirección de Eficiencia Energética como representante del Estado en esta área para escalar estos esfuerzos a nivel nacional? José, por favor. Sí, gracias. Gracias, Juan. Ante todo, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación, especialmente el día de hoy, que es una fecha muy especial para la dirección. El día de hoy se conmemoran 15 años de la creación de la Dirección General de Eficiencia Energética dentro del Ministerio. Fue el año 2010, justo la coincidencia, ¿no? Daniel Camac era viceministro en ese entonces de Energía, cuando se creó la dirección. Han pasado ya varias cosas dentro de esta dirección, pero queda pendiente el tema de reforzar, ¿no?, los esfuerzos. Y es algo que es común en el país, ¿no?, que siempre cuando hay crisis, cuando hay recién algún evento, todos quieren a ver a la eficiencia energética, ¿no? Como mencionaba Juan, no es ajeno el diagnóstico y la evaluación que ha hecho la Agencia Internacional de la Energía, donde marca que la eficiencia energética es el primer pilar, ¿no?, fundamental hacia la descarbonización. Es impensable tener propuestas de cambios de energéticos o mejora tecnológica si tienes un sistema que no es eficiente, ¿no? Primero se debe de actuar en torno a medidas de eficiencia energética para poder tener un uso eficiente de ese recurso, ¿no?, de la energía útil, y luego ya ver los otros pilares, ¿no? Pero precisamente mencionaba que son las energías renovables, la electrificación de la economía, el uso del hidrógeno verde. Ahí la agencia habla de bioenergía, pero a mí más me gusta llamarlo investigación y desarrollo, ¿no? Hay una brecha muy grande que cerrar para la descarbonización, y esta se va a cerrar con tecnologías que de repente, o bueno, es más que seguro que actualmente están en desarrollo, ¿no? Tiene que haber una reducción y un aprendizaje de tecnologías, reducción de costos para poder implementar estos otros pilares, ¿no? Desde el Ministerio de Energía y Minas venimos trabajando hace varios años. Nosotros somos punto focal de las NDC del sector de energía. Tenemos a cargo varias de ellas, ¿no? De manera personal, mi involucramiento es un poco más antiguo, ¿no? Yo participé en el proyecto Plan CC el año 2010, 2011,
donde se identificaron las primeras medidas de mitigación en el sector de energía, ¿no? Hasta ese entonces no se había realizado ese ejercicio. Entonces se hizo un trabajo bien interesante, ¿no? Que luego ya fue adoptado y actualizado para conformar las NDCs del sector de energía y bueno, se agregaron otras medidas. Lo que me llama la atención es de que en ese entonces el diseño de estas medidas de mitigación fueron bastante optimistas, un poco más desde el punto de vista de cálculo, ¿no? Ingenieril, ¿no? Y de repente la deficiencia que se tuvo fue en el cómo llegar, ¿no? Las medidas habilitantes para poder tener éxito en la implementación. A la fecha vemos que no han habido muchos avances en varias de las medidas, ¿no? Por temas, precisamente medidas de medidas habilitantes que se tenían que haber promulgado o efectualizado a la fecha. Ahí la sinergia que nosotros vemos con el mercado de carbono precisamente es en esa adicionalidad, ¿no? De que hay varios proyectos o tecnologías que requieren un adicional para hacer el proyecto económicamente rentable. En ese aspecto se abre esta posibilidad, ¿no? Por ejemplo, las nuevas tecnologías de almacenamiento en baterías, el hidrógeno verde, la electromovilidad, ¿no? Que en nuestro país no se han podido implementar a la velocidad que se quiere y que se diseñó en las medidas. Y esa es la oportunidad, ¿no? Va a haber un proceso de actualización de NDCs y ahí tenemos bien en claro que la ambición no se puede reducir. No se puede reducir, sí ampliar, ¿no? Pero se va a tener que revisar el cómo, ¿no? Las medidas habilitantes. De repente tener la primera milla, que es la que cuesta más, apoyado en un mercado de carbono y el resto ya la expansión sí con esfuerzo nacional, ¿no? Ya que es cierto que el país tiene sus particularidades, ¿no? Varios dicen que el Perú es varios países en uno solo y es cierto, tenemos distintas realidades, ¿no? No solamente la realidad de acá de Lima, ¿no? Sino en provincias hay brechas que cerrar en otros sectores. Es un argumento válido, ¿no? que siempre lo menciona el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que dice, si tenemos brechas en el país, tenemos niños con anemia, niños analfabetos, gente que no tiene acceso a energía comercial, ¿cómo podemos destinar recursos a dar subsidios o a dar algún incentivo en otro sector, ¿no? Entonces es un paradigma que se tiene que romper y reevaluar, ¿no? Y bueno, el mercado de carbono va a ser un aliado importante en los próximos años, ¿no? Para poder impulsar estas medidas de mitigación. No solo en el sector eléctrico, sino en la electrificación de la economía, ¿no? Que es algo que se tiene que avanzar en los próximos años. Se tiene que evaluar la electromovilidad, que va a ser un reemplazo importante en el sector transporte, ¿no? Que es el sector que más emite dentro del sector energía. Y hay otras alternativas también, ¿no? Que como mencionaba, todavía son caras, ¿no? Por ejemplo, los combustibles sintéticos. El hidrógeno verde puede convertirse en un insumo importante para estos combustibles sintéticos, ya que si tú capturas CO2, lo mezclas con hidrógeno, puedes producir metanol sintético y de ahí toda la gama de combustibles sintéticos, ¿no? Gasolina sintética, GLP sintético. Pero como menciona, las tecnologías todavía requieren de un tiempo de maduración, ¿no? Y hasta que los precios se reduzcan. Lo cual tiene sentido también porque el Perú no es un país, es un país que tomador de precios, ¿no? Se mueve de acuerdo a la tendencia mundial, ¿no? Y tenemos que tener ese trabajo, ¿no? De poder identificar cuáles son las tecnologías que están avanzando y poder incorporarlas dentro de las medidas de mitigación que tengamos y del diseñamiento o las políticas hacia orientar una matriz energética, ¿no? Hacia la transición. Y bueno, eso sería mi aporte. Gracias. José, muchísimas gracias y nos queda claro que el Ministerio está profundamente comprometido con impulsar en todas las áreas, ¿no? Desde que se empezó con las NAMAs,
cuando se pasó a las NDCs, me tocó participar en esos procesos. Has mencionado la adicionalidad. La adicionalidad es una palabrita que la tenemos muy presente en los que desarrollamos proyectos de energías renovables en el Perú, dado que realmente la energía en el Perú es barata y para poder de alguna manera viabilizar los proyectos necesitamos esa ayudita que a veces nos puede venir de los créditos de carbono o de algún otro mecanismo, ¿no? Yo creo que para poder hacer eso necesitamos también la parte técnica, necesitamos poder demostrar fehacientemente que estamos haciendo bien las cosas. En ese sentido, yo le voy a preguntar a Silvia. Silvia, desde la mirada técnica que tiene la ingeniería, ¿qué buenas prácticas existen para integrar variables de eficiencia energética y reducción de emisiones en proyectos con potencial de generación de créditos de carbono? Gracias, buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Desde Colombia, CAI Ingeniería viene apoyando hace más de 20 años a organizaciones tanto públicas como privadas en temas de sostenibilidad ambiental, economía circular y pues nuestro tema de interés que es el tema de cambio climático. Y desde nuestra mirada técnica, pues primero contextualizar un poco de que la eficiencia energética es transversal a todos los sectores económicos. Por eso, por ejemplo, en nuestra NDC de Colombia tenemos comprometidas más o menos 1 millón de toneladas de reducción de emisiones en eficiencia energética, a pesar de que gran parte de nuestra matriz energética es renovable, de las hidroeléctricas, más del 65% es hidroeléctrica, aún tenemos oportunidades de que nuestro componente de centrales térmicas sean más eficientes en el día a día, ¿no? Entonces hay oportunidades y en eso se está trabajando en el país y por eso pues existe la oportunidad de estos proyectos de eficiencia energética en diversos sectores económicos del país, principalmente en energía, en hidrocarburos, en el sector también de refrigeración doméstica, en el sector comercial, en el sector de cemento. Entonces existe la oportunidad, se está trabajando y para los proyectos siempre partimos de que tenemos que tener una línea base sólida para nuestro proyecto. Nuestra línea base debe ser sólida y para eso requerimos hacer el diagnóstico en dónde estamos ubicados hoy con nuestros consumos energéticos. Esta línea base, pues tenemos el soporte de poder, por ejemplo, apoyarnos de la ISO 50001, implementarla en nuestros procesos productivos y eso parte de poder tener consumos, registros de un año base cuando pues todavía no he implementado el proyecto que pueda soportarse ante una verificación. Ese es mi consumo hoy y yo quiero llegar a un punto B más eficiente que me produzca lo mismo o más en mi actividad económica, pero usando menos energía. Entonces esa línea base es súper importante, tener cómo soportar esa línea base. Posteriormente es muy importante también en este análisis de los proyectos ese cierre financiero. Entonces en el análisis económico y financiero de los proyectos es muy importante hacer el análisis de iniciativas, de alternativas, porque esto también y en ese análisis de alternativas incluir cómo la reducción de emisiones hace que un proyecto, una alternativa A o una alternativa B sea más viable económicamente. Aquí entra un término muy usado en la evaluación del proyecto de reducción de emisiones y es el costo marginal de abatimiento, donde yo puedo estimar cuánto me cuesta reducir 1 tonelada de dióxido de carbono por un proyecto A o un proyecto B o un proyecto C. ¿Y esto a qué nos ayuda y cómo lo nexamos también, por ejemplo, en Colombia con el impuesto al carbono? Nuestro impuesto al carbono hoy en Colombia está alrededor de los $6–7 por tonelada. Cualquier proyecto que yo pueda implementar con un costo menor a ese 6–7, pues es viable, lo puedo implementar y lo puedo desarrollar satisfactoriamente. Aquellos proyectos que superan ese impuesto al carbono es donde voy a necesitar incluso pues una ollita adicional para poderlo implementar. Algunos, también como mencionaba José, necesitamos que pase un poco más el tiempo porque los costos se pueden elevar a más de 100 toneladas
está a $100 por tonelada, entonces eso nos toca como esperar un poco en el tiempo a que se madure la tecnología para poderlo implementar. Y algo muy curioso, los proyectos de eficiencia energética a veces son los más económicos de implementar en ese costo marginal de abatimiento. Es primero iniciar qué puedo hacer en mi organización, en mi proceso productivo con lo que ya tengo, antes de poderme yo implementar un proyecto que requiere una inversión un poco mayor. Y como volvemos otra vez un poco al paso anterior de la línea base, construir una línea base cuesta, porque hay que implementar, por ejemplo, sistemas de medición en puntos críticos para poder identificar dónde puedo ser más eficiente, y eso muchas veces cuesta y las organizaciones de pronto no ven esa oportunidad futura de si hago esta inversión hoy, no tan costosa, pero sí puedo a futuro recibir ese beneficio en ahorros operativos en la organización y, ¿por qué no? Si demuestro la adicionalidad del proyecto, acceder a esos recursos adicionales por los bonos de créditos o los créditos de carbono. Por eso también es importante no condicionarlos, pero sí incluir en el análisis financiero esos ingresos adicionales si el proyecto cumple pues todos los requisitos de registro de un proyecto ante el mercado voluntario de carbono, incluirlo si lo hace más beneficioso este proyecto, pero no condicionarlo específicamente, porque les mencionaba, los de eficiencia energética generalmente son más económicos que otro tipo de proyectos, por ejemplo, implementar tal vez de pronto un pequeño parque solar o algo que involucre un CAPEX más elevado. También les quería mencionar que adicionalmente pues todo el proceso de validación y verificación de los proyectos, pues también es importante analizar en qué momento lo hago, si lo hago conjuntamente o espero que el proyecto se implemente. Todo eso va a depender pues de las condiciones del proyecto y en qué momento es más económicamente en tema de los costos transaccionales. Porque también es importante entender que las metodologías van cambiando algunas reglas de juego, entonces es importante estar haciendo esa vigilancia desde cómo la metodología va cambiando en ciertos requisitos para yo poder ir adecuando el proyecto a esos cumplimientos de nuevas condiciones, y por eso es importante entonces tener muy presente en qué momento hago validación, verificación, pues de todas maneras que todo el ejercicio cierre financieramente a la hora de salir al mercado. Silvia, muy interesante todos los puntos que has mencionado. Efectivamente, lo que estoy aprendiendo, o ya lo había leído, pero no lo conozco muy bien, es este tema del impuesto carbono que ya se implementó en Colombia. En el Perú no lo tenemos, y dado que no lo tenemos, nosotros tenemos que impulsar estas reducciones, uno por políticas de sostenibilidad que tienen las empresas y otro por métodos de mercado, ¿no? Como sabemos, por ejemplo, en el tema de energías renovables, los grandes consumidores están exigiendo que tú le vendas energía renovable, y gracias a eso han salido muchos proyectos y se han impulsado muchos proyectos, ¿no? Y en ese tema quiero enganchar a nuestro amigo Ricardo Tapia, que es el presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, que está impulsando todos estos cambios normativos que se han venido dando y que se vienen todavía, de manera que se den las condiciones habilitantes para que se puedan hacer estas cosas. Y realmente espero que así sea. Ricardo, desde el sector renovable, ¿cómo perciben ustedes la inclusión de proyectos de esquemas de carbono como herramienta para aumentar la competitividad? Y además, ¿qué barreras regulatorias deberían resolverse como un factor habilitante para facilitar la participación de las energías renovables en el mercado peruano? Gracias, Juan. Buen día con todos. Agradecido por la oportunidad. Respecto de tu pregunta, pues definitivamente en el gremio de los renovables
nos genera mucho interés la posibilidad de integrar nuestros proyectos a estos mecanismos de carbón. No solo porque nos va a dar una competitividad importante respecto del acceso a créditos, acceso a contratos. Hoy nos exigen mucho para poder desarrollar parques eólicos o parques solares, cumplir con determinadas políticas. Y estas políticas siempre están siendo asociadas, o cada vez más, con políticas de resguardo del clima, ¿no? De los temas climáticos. Así pues que los contratos, hoy por hoy, para que nosotros podamos desarrollar nuestros proyectos, están vinculados también al cumplimiento, por nuestra parte, de determinados estándares de calidad, ¿no? Que están, pues, de alguna manera vinculados a la reducción de las emisiones de carbono. Nosotros vemos en este país, pues, un potencial inmenso. No solo lo hemos visto, sino que también el Ministerio de Energía y Minas y otras entidades internacionales han determinado que nuestro potencial es realmente importante. Pero solo 1.600 megas son lo que producimos. O sea, no es una producción importante respecto del potencial que tenemos. Ahora, eso pues nos lleva a pensar que tenemos un gigante que está dormido. Y actualmente estamos discutiendo en la manera como lo despertamos. No tirándole un vaso de agua para que se despierte de una vez, sino que queremos hacerlo de una manera mucho más amigable, mucho menos impactante. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que las energías renovables no son en el futuro. Las energías renovables son presente, y el presente tiene que ser trabajado para lo que viene. Tenemos que promover estos cambios, y yo saludo el actual del Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Electricidad, sobre todo, en estos dos reglamentos que están proyectados y se publicarían dentro de poco, y que van a permitir a nosotros, al gremio renovable, a tener una visibilidad, a tener certeza en un marco jurídico que nos permita invertir. Hoy por hoy, si bien es cierto, el marco jurídico permite el desarrollo de las renovables, la inversión mayor y lo que nos va a permitir justamente crecer mucho más y equiparar la cancha, ¿no? Está por venir. Y esto es a partir de la dación de una norma que modificó la ley de eficiencia energética y diversificación de la matriz del parque generador, que tardó como 3 años, si no me equivoco, en ser no estudiada, sino también se tardó todo, como 1 año y medio de estos 3 en el procedimiento de publicación y dación de la norma. Entonces, es ahora cuando esta norma permite al Ministerio, pues, reglamentar el marco jurídico que nos va a llevar a mayores inversiones en el sector, ¿no? Sí. Pero para ello, y enganchando un poco la segunda consulta que dijiste, que respecto de barreras burocráticas, yo no veo barreras burocráticas como tal. Yo veo falta de un marco jurídico que te permita o le permita a los bancos creer en nuestros proyectos. Yo veo una falta de un marco jurídico que nos permita también a nosotros, los que concebimos proyectos, los desarrollamos, los construimos, los operamos, justamente ver qué es lo que viene o cómo es que se nos va a retribuir, porque al final de cuentas esto es una industria, ¿no? Esto no podemos perder de objetivo. Entonces, no vemos barreras burocráticas, sino lo que estamos viendo es una falta a su vez, de integración entre los distintos actores del Estado. Las entidades públicas muchas veces no conversan entre sí, no hay una integración importante entre todas las entidades que están involucradas en una actividad que definitivamente
tiene varias aristas. Economía y finanzas, por un lado, energía y minas, ambiente, etcétera. Entonces, ello es muy importante. Y lo segundo que veo importante es la capacitación de estos funcionarios públicos, que muchas veces toda la gente dice que son traba. No, no es que sean una traba. El procedimiento es la traba. El funcionario público bien capacitado, que concibe no solo su procedimiento o la parte de su procedimiento administrativo, sino también concibe o tiene entendimiento respecto del mercado que está colaborando a desarrollar, porque forma parte del desarrollo, es lo que nos va a llevar justamente a un país moderno, a un país con normativa moderna que permita pues, este futuro que les comenté sea un presente como efectivamente lo vemos nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Realmente es notable el impulso que le está dando la Sociedad Peruana de Energías Renovables a este desarrollo de las energías renovables y, como tú has dicho, ¿cómo hacemos para que las cosas se den? Porque si no tenemos barreras burocráticas, entonces, ¿por qué no se dan? Hay cosas que hay que resolver. Pero también se ha mencionado en este foro que no solamente, digamos, con las energías renovables, sino hay otras maneras de descarbonizar el planeta. Recuerdo haber leído hace unos años un libro interesante de Bill Gates que se llama Cómo evadir una crisis climática. Y él habla de que si bien las energías renovables están bien, vamos a trabajar en ellas y vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, también tenemos que pensar que hay industrias y hay actividades humanas que son muy difíciles de abatir, como es el transporte, como es la construcción, como es otros tipos en la minería, por ejemplo, actividades dentro de la minería que necesitan energía, pero que no sea contaminante, porque todos tenemos este propósito de disminuir las emisiones, ¿no? En ese sentido, quiero enganchar con Daniel. Con Daniel nos conocemos hace bastantes años. La primera licitación, recuerdo que él era viceministro y yo estaba participando con un proyecto eólico. Lo que te quería preguntar, Daniel, de cara al hidrógeno, el hidrógeno verde es clave para descarbonizar sectores difíciles de abatir, como acaba de mencionar. ¿Qué rol podrían jugar los mercados de carbono en viabilizar estos proyectos en el Perú? Hemos escuchado mucho de que el mercado está actualmente pagando poco por el carbono, que es más viable hacer hidrógeno con gas hoy, pero queremos hacer hidrógeno verde para descarbonizarnos. Entonces, ¿cuál es la manera de llegar a eso? ¿Qué rol podrían jugar los mercados de carbono en viabilizar estos proyectos en el Perú? ¿Y qué condiciones habilitantes aún faltan para su despliegue? Bien, muchas gracias por la pregunta y buenas tardes con todos. Efectivamente, ¿no? Primero, quizás comentar un poco sobre el hidrógeno. El hidrógeno es la sustancia que más abunda en el planeta y normalmente está presente pues, en el agua, en los hidrocarburos y en la biomasa, ¿no? Entonces, hay que utilizar procesos químicos o procesos térmicos para extraer el hidrógeno de esas sustancias y poderlo utilizar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Segundo, el hidrógeno, y como lo han mencionado, es una de las palancas de descarbonización que hoy está reconocida, ¿no? Entonces, dentro de esas 5 palancas que son las energías renovables, eficiencia energética, baterías, está el hidrógeno, está la captura de CO2, entre otros elementos, ¿no? Entonces, estos factores, el hidrógeno puede ser probablemente capaz de abatir el 15% al 2050 de todo este nivel de emisiones que, dicho sea de paso, cada año va aumentando y es por eso que estamos aquí, ¿no? El último reporte habla de más o menos 57.1 gigatoneladas de emisiones de CO2 equivalentes, ¿no? Lo cual
Cuando se hablaba en el Acuerdo de París, pues se hacía mucho esfuerzo para que en esta década en particular se reduzcan las emisiones y entrar en una trayectoria que no complique las próximas generaciones, ¿no? Sin embargo, lo que se ha avanzado en esta década hasta ahora ha sido muy poco y sigue creciendo, ¿no? Entonces, en teoría, para entrar en esa senda de no perjuicio futuro, en estos 5 años que nos queda tenemos que disminuir el 50% de emisiones que existen en la actualidad. Eso es relevante, ¿eh? Entonces, es ahí donde juega un rol importante el hidrógeno, ¿no? Y el hidrógeno, en teoría, es un vector energético que puede acercar una molécula de gas, ¿no? O un electrón producido con energías renovables a estos sectores donde no está presente o donde se utiliza mucho combustible fósil, ¿no? Y estamos hablando especialmente de las industrias que utilizan intensivamente la energía, como es la minería, la acería, cemento, transporte, entre otros, ¿no? Entonces, sí, el hidrógeno puede ayudar a descarbonizar esos sectores, ¿no? Y está probado, ¿no? En algunos casos hay operaciones y creo que el rol principal que dentro de H2 Perú, que dicho sea de paso es una acción que hoy tiene entre empresas que la conforman cerca de 62, conjuntamente con otros aliados, pero esas empresas que forman parte de H2 Perú están a lo largo de toda de la cadena de valor de la industria del hidrógeno, porque la industria del hidrógeno, a diferencia de otras, se necesita producir energía, se necesita procesar el agua, se necesita liberar el hidrógeno del agua, se necesita comprimir, se necesita almacenar, se necesita transportar y se necesita utilizar en todas estas aplicaciones que les he mencionado. Entonces, abarcan pues normalmente un proyecto de hidrógeno, a diferencia de otros proyectos energéticos o de cualquier otro sectores, involucra muchas empresas y gente con mucho know-how muy diverso, ¿no? Entonces, ese es el reto de un proyecto de hidrógeno. Pero ¿por qué hablamos de hidrógeno particularmente en Perú, ¿no? Es porque Perú es uno de los países que, de acuerdo con los estudios que hemos hecho, va a estar dentro del top 10 de los que va a producir hidrógeno de bajas emisiones al menor costo. Ya, esto es importante, son muy pocos los países en el mundo que tienen esa facultad. ¿Y por qué Perú puede llegar a eso? Porque Perú tiene un enorme potencial de energías renovables, que es lo que se ha ido mencionando, y que no ha sido puesto en valor por diversas razones, ¿ya? Se mencionó hoy día, para que ustedes vean más o menos en número de lo que estamos hablando, efectivamente del consumo, por ejemplo, a finales del año pasado, el 50% más o menos fue el consumo de electricidad, ¿no? O la producción de electricidad fue abastecido con un 50% de hidroeléctricas, un 42% con gas natural y un 8% solamente con fuentes solares, eólicas o biomasa, ¿ya? Y el Perú tiene un tamaño de energía eléctrica de aproximadamente, hoy día, quizás 8 gigavatios en promedio. ¿Saben cuánto hay en proyectos de desarrollo renovable hoy día en diferente nivel de avance? Según el último reporte del COES, hay 33.000. ¿Ya? Entonces, de un potencial que supera los 100.000 o probablemente los 200.000. Entonces, va a ser muy difícil que Perú pueda utilizar todo ese potencial para solamente cubrir el mercado interno. Y es por eso que desde H2 Perú para nosotros es muy relevante que la industria del hidrógeno es la que puede ser capaz de poner en valor toda esa energía renovable, todo ese potencial que el Perú tiene. ¿Y por qué? Porque para producir hidrógeno para el sector transporte, para estas otras industrias, se necesita mucha producción de energía. Y para que sea un hidrógeno de bajas emisiones, tiene que ser justamente basado, entre otras, con estas fuentes. Y no solamente el hidrógeno, sino todos sus derivados, porque muchos de estos derivados, como se ha mencionado, los combustibles sintéticos o inclusive el combustible que se utiliza para el sector de aviación, es parte de todo este ecosistema de avanzar en una reducción de emisiones, ¿no? Entonces, entonces, cuando uno ve Perú, ¿dónde se debe enfocar de nuestro punto de vista? ¿Hacia dónde debemos direccionar o dónde podemos conseguir un mejor impacto de reducción de emisiones? Perú hay 2 sectores que son los principales responsables, que no necesariamente la industria eléctrica.
es el sector de suelos, ¿no? el sector, digamos, de reforestación y el sector de transporte. Es ahí, en esos dos sectores, donde el Perú puede contribuir y puede generar mucho valor hacia la reducción de emisiones. El sector de transporte en la industria pesada, el sector de transporte en grandes distancias. Hoy, toda la cadena logística de todas estas industrias se abastece fundamentalmente de un transporte que es basado en diésel. Y el hidrógeno está demostrado, hay muchas aplicaciones, muchas soluciones reales a nivel mundial para que se pueda utilizar, por ejemplo, en trenes. Para que tengan una idea, un tren hoy día con una sola carga de hidrógeno puede recorrer 2.800 kilómetros. O sea, con una sola carga de hidrógeno de 15, 20 minutos puede recorrer de Tumbes a Tacna. Ese es el beneficio del hidrógeno, que no lo logras con baterías. Baterías, los autos eléctricos va a ser para distancias cortas y probablemente dentro de la ciudad, pero distancias grandes, transporte pesado, transporte por barcos, todo eso se va a hacer con hidrógeno y amoníaco. Entonces, ¿qué se necesita para avanzar eso? Uno de los elementos es la compensación de bonos de carbono. Al igual que un proyecto de reforestación, al igual que un proyecto renovable, lo que se necesita es que esto habilite los proyectos de hidrógeno, pero para eso se necesita, pues, primero estandarizar, tener un estándar, tener un procedimiento, tener, digamos, que todos los proyectos puedan aplicar a un estándar que pueda ser reconocido a nivel global y las empresas puedan utilizar esos bonos como mecanismo de reducción de emisiones. Hemos mencionado hace un momento, por ejemplo, el sector minero, para tener una idea, ¿no? Hoy día casi todas las compañías mineras efectivamente están comprando energía renovable porque tienen un compromiso de reducción de emisiones al 2030, ¿ya? De aproximadamente muchas entre 30 y 40%. Y del nivel de emisiones que hoy se genera en esos sectores, ese 30% lo puedes conseguir con el contrato de suministro verde, no tienes que hacer más nada. Pero estas empresas al mismo tiempo tienen el compromiso de ser carbono neutrales o de ser net zero en el 2040 o 2050. Y para llegar a ese objetivo, sin duda el hidrógeno va a jugar un papel importante. Y por eso estamos hablando del hidrógeno. Perú ha dado pasos importantes. Perú, a diferencia del mundo, y yo acabo de venir de una conferencia en Rotterdam, donde se concentra todo el ecosistema mundial del hidrógeno, y realmente Perú es el país que hoy produce hidrógeno de bajas emisiones en mayor proporción a nivel global. Hay muchos proyectos grandes en el mundo de hidrógeno, pero en Perú, en el Cusco, se producen 15.000 toneladas de hidrógeno de bajas emisiones, que es la operación real más grande. O sea, Perú tiene experiencias de más de 50 años produciendo hidrógeno. El segundo gran componente, Perú tiene todo este potencial de energías renovables. Y tercero, es que esta industria va a necesitar infraestructura de muchos billones de dólares, ¿no? Infraestructura de gran tamaño. Y hemos aprendido honestamente con la industria del gas natural que, digamos, si uno conjuga la exportación con el abastecimiento del mercado local en una industria de este nivel, podemos desarrollar justamente esa infraestructura y poder vender, exportar el hidrógeno, además de abastecer todos los requerimientos del mercado interno. Podemos vender a Europa, podemos vender a Asia, que son los destinos de hidrógeno, porque ellos igual tienen objetivos ambiciosos de reducción de emisiones, pero no tienen el suficiente potencial como tiene Perú para producir su propio hidrógeno y abastecerse. Entonces van a ser importadores netos y ahí es donde Perú puede jugar un rol importante, ¿no? Sí, no, excelente, Daniel, y esta perspectiva de cómo el hidrógeno va a ingresar a este esfuerzo global de reducción de emisiones, ¿no? Me tocó ir a un proyecto empezar un proyecto de hidrógeno en Tierra de Fuego, en Chile. La verdad es que en general lo que se aprecia es que los proyectos no están avanzando a la velocidad que inicialmente se esperaba porque les falta llegar a la viabilidad, ¿no? Entonces, lo que has mencionado tú, todas estas herramientas, incluyendo los bonos de carbono, podrían ser la manera de llegar a esa factibilidad económica que permitirá que se avance. También hay cosas todavía, los electrolizadores, por ejemplo, no están
aún al 100% de lo que debería estar. Hay un esfuerzo de investigación y desarrollo para que esos electrolizadores pues lleguen cuando tienen que llegar, ¿no? Porque hay una demanda tan grande en el mundo que seguramente si pones a todas las fábricas de electrolizadores no alcanzan ni para la mitad de lo que se prevé que es la demanda que se va a tener de hidrógeno en el país, en el mundo, perdón. Yo quiero terminar, nos quedan 5 minutos. Según el programa, tenemos pactado que a las 2, en los últimos 10 minutos vamos a utilizarlos para, si es que hay preguntas del auditorio dirigidas directamente a cada uno de los presentadores. Antes de eso, solamente en estos minutos que nos quedan, yo les voy a pedir una idea final de este interesante panel. Realmente uno nunca deja de aprender, dicen, ¿no? Entonces yo creo que ha sido enriquecedor para todos y les pido a cada uno que nos den unas palabras finales y luego pasamos a las preguntas del auditorio. Empezamos por Daniel. Ok, no, la verdad solo agregar que efectivamente Perú tiene pues todas las herramientas para descarbonizar muchos diversos sectores económicos, ¿no? Y sobre todo lugares. La verdad creo que siempre comentamos esto, pero ¿cómo es posible, ¿no? que Iquitos se consuma de un sistema energético con muchas emisiones, ¿no? Y todos los años habla de lo mismo, pero no se hace nada, ¿no? Entonces, creo que tenemos que avanzar en eso, ¿no? Y tenemos la forma de hacerlo, ¿no? Creo que yo saludo de que estemos en un evento como este, de hablar de reducción de emisiones, pero que tenemos que hablar también con hechos, ¿no? Iquitos, por falta de energía, por una energía contaminante, es una de las zonas que tiene el menor índice de desarrollo humano en el país, ¿no? No hay un solo cliente libre, para que tengan idea, en Iquitos, porque la energía es escasa, intermitente y todo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que concentrarnos en eso y podemos avanzar en este mismo propósito, ¿no? Perfecto. Ricardo, por favor. Gracias. Bueno, tal vez recalcar que, si bien es cierto, estamos dentro de una industria bastante importante, muy prometedora, sin un buen marco jurídico, sin que el Estado promueva la predictibilidad respecto de las acciones o incluso del marco, de las normas que nos envuelven y nos permiten desarrollarnos, va a ser bastante difícil lograr las metas como la reducción en 40% al 2030 que nos comprometimos como país. No obstante, tener todo el interés para que ello suceda, las reglas claras son prácticamente lo principal, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Silvia. Gracias. Un mensaje importante que nos podamos llevar es comprender un poco que la eficiencia energética es muy difícil de medir, porque realmente lo que hacemos es relacionar un diferencial de consumos a una variable. Entonces es muy importante identificar cuál es la variable directa que realmente me ve reflejada la reducción en consumo, porque no queremos opacar nuestros esfuerzos de reducir consumos energéticos en otras externalidades como reducción en la producción o porque hubo algún tipo de mantenimiento o alguna parada. Entonces tenemos que identificar esa variable que efectivamente está relacionada con esa diferencial de consumo energético en nuestros procesos. Perfecto, clarísimo, Silvia, muchas gracias. Y finalmente, José, como representante además del Ministerio de Energía y Minas. Sí, bueno, para mí la reflexión final sería poner más esfuerzo en el desarrollo de capacidades, ¿no? Esto en vías de cumplir lo que dice nuestra política energética vigente, ¿no? Que toda decisión de política energética se basa en prospectiva y en planificación. Es un tema que se ha dejado de lado en los últimos años, ¿no? Se necesita hacer una evaluación integral de toda la matriz energética, ya que todas las fuentes se complementan, se sustituyen entre ellas. Entonces, hacer esfuerzos aislados sin evaluar el impacto en toda la cadena es bastante complejo y nos puede llevar a tener decisiones erradas, ¿no?
Esa sería mi reflexión final. Bueno, muchísimas gracias. Yo les pido un fuerte aplauso para este panel de lujo y quisiera abrir las oportunidades para que el auditorio pueda realizar las preguntas que crean convenientes, háganlo con toda confianza, porque los conozco a los que están acá. Silvia, te he conocido hoy día, pero yo sé que son toda una fuente de conocimiento, así que por favor, adelante. Tenemos tiempo muy reducido, tenemos 1 minuto solamente. Sí, tenemos este tiempo. Vamos a ver si tenemos posibilidad de pasar un micrófono aquí. Tiene que ser una pregunta muy, pero muy puntual para un expositor solamente. Buenos días. La pregunta está dirigida al señor Camac. Mi pregunta es respecto a las exportaciones futuras de hidrógeno. ¿En este momento existe ya un modo de transportarlo? Si ya es factible, según las tecnologías actuales. Mira, los últimos estudios lo que demuestran es que efectivamente la mejor tecnología y al menor costo es hacerlo a través del amoníaco, ¿no? Entonces, más que exportar un hidrógeno líquido, lo que se va a exportar es amoníaco y probablemente los mismos barcos también van a funcionar con amoníaco y van a ser el carrier que lleve pues a estos otros destinos, ¿no? Pero por ahí se está orientando, por lo menos la conclusión que hasta el momento se tiene, ¿no? Muy bien. Queremos agradecerles nuevamente, disculparnos porque sabemos que hay muchísimas inquietudes que pueden surgir, pero nos tenemos que ceñir al tiempo, como les decía anteriormente, por respeto a nuestros expositores, por respeto a ustedes, para manejar y la agenda de todas estas actividades paralelas que tenemos. Les vamos a brindar un muy fuerte aplauso, un súper agradecimiento por habernos acompañado. Los invitamos a realizar una toma fotográfica grupal, si pueden ponerse de pie. Y culminamos con este tercer panel, Transición Energética Transformadora, Energías Renovables, Eficiencia Energética y Mercados de Carbono. Comentarles que tenemos 3 salas paralelas, 3 rutas.